Sí, después darse sí, la mano y claro. abrazarse y ir a salir a darse un trago. Que este animal no vale para nada, que la vaca está coja, que si no te explota. Entonces Claro, ya entonces ellos empieza están pidiendo a gritos que los exploten, que le quiten el bloqueo. un intercambio desigual, que el país rico, la multinacional le quitaba, extraía. ¿Qué problema hay ahora que no te quiere vender? Nadie te explota, tú tienes que estar en la maravilla. Estamos lidiando con personas que saben cómo maximizar el error del contrario. Información de primera mano, pero ya todo apunta a que va a haber acuerdos de comer. Insultaban. Y después al final, por ser tú, que eres mi amigo, te doy. Exacto. Y entonces, después que nos ofendimos, terminamos bien. Y te hago un favor. Entonces pinta bien. A mí me pinta bien. De hecho, lo que están... Te hago un favor de comprarte, te voy a dar tanto. Aquí tenemos, como siempre, disfrutando de la presencia del profesor Miguel Ángel Bastos. Bueno, después y al final del video les tengo que hacer una invitación porque tenemos en Galicia, tenemos las juntanzas de anarcocapitalistas, pero es como un retiro porque también vamos a hablar de fe o vamos a recibir también un poco de fe, de moral, de ética, de filosofía, de arquitectura. Está buenísimo. El caso nuestro, de nuestro nicho cubano, ya tiene una audiencia garantizada. Además, le quiero agradecer que al usted también visitar mi canal en la comunidad cubana, pues también nos está haciendo un poco de referencia a nosotros de cuál es nuestra guía intelectual, en este caso nuestra guía también en política económica, que en este caso es la escuela suya o su aporte. Entonces le agradezco por eso, porque para nosotros también es como un sello de que podamos recibir visitas de intelectuales de su calibre. Así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Señor Milanes, siempre tan contento, ha sido un gusto verlo. No, yo trato de vivir contento, pero cuando lo veo a usted, de verdad que me da mucha alegría. Gracias por dedicarnos tiempo. Usted sabe que estuve viendo la conversación suya con el profesor Rayo. Sí. Y comiquísimo, porque es que usted tiene ese, los americanos, bueno, en inglés se dice engagement, como que la gente yo sé que a usted no le gusta que le estén diciendo tanto esto, pero es que yo tengo que aprovechar que lo tengo. Y de las cosas que es simpático, porque la gente está pendiente, y ahora lo veo ahí también, hubo un comentario que decía, lo que está detrás del profesor Bastos es una pizarra de un niño, y es lo que está en el sofá, y la gente se fija en cada cosa, es increíble. Como ese es el mundo de internet, usted sabe. Sí. Yo un día salgo sin corbata, y ya la gente, ¿qué pasó que no te pusiste corbata? Entonces el sombrero lo tengo que poner aquí porque yo uso el sombrero para pelear contra la tiranía, pero cuando estoy con ustedes me lo bajo porque estoy en tema académico, ¿no? Por respeto, me quito el sombrero, pero ya la gente, pero y ponte, es que tiene que... O sea, que en este mundo del internet, como hay esa interacción, que yo creo que ha sido una ventaja comparativa con los medios tradicionales, porque en la televisión uno no puede experimentar esa cercanía, ni esa interacción. Pues la gente le pone los comentarios y si usted dice, yo no sé, usted no lo hace, usted no entra a los comentarios de los lugares donde usted va. Intento no hacerlo, por si acaso, pero bueno. Yo le pediría que lo hiciera. Un día hágalo como ejercicio porque se va a reír muchísimo. Como la gente le tiene lo de capitalismo y trabajo duro y la gente ya le tiene unos eslogan y desde que lo ven ustedes una dinámica en los comentarios. Porque, y esto es otra cosa también para que usted sepa, que en el tema de las redes sociales se puede dar hasta un universo paralelo el contenido con el chat. Porque el chat la gente interactúa entre ellos y comenta y responde y habla. Entonces, eso está bien. Sí, yo sé que a lo mejor salta alguno, pero eso también, usted no es hipersensible, usted puede escuchar críticas. No. Pero, tengo aguante, pero prefiero no verlo, porque si no a veces me enfado, a veces me contento, digo cosas por esto. Lo que vi es que algunos de estos vídeos nuestros lo rebotaron por ahí después en otras páginas. No, todos los videos suyos se hacen viral, porque además hay uno que a mí me encanta, nada más que usted me diga, pero yo le puedo mandar algunos porque, por ejemplo, momentos épicos de Bastos y le hacen una recopilación y le pone un sombrero ruso y le pone pehuelo, porque es que ese es el tema de las redes, que la gente hace contenido sobre contenido.
pero nunca mejor que, como usted explica, el tema de la propiedad intelectual, por ejemplo, de la difamación. En Internet es que se ha visto esto, que tú no puedes pelear por difamación ni por propiedad intelectual. Desde que se hace público es público y la gente lo usa. Claro. Después se hacen más creíbles unos medios que otros. Los medios que están siempre difamando al final pierden prestigio. Totalmente. Es el propio mercado, si quiere, que lo pone cada uno en su sitio. Es la credibilidad, pero eso no sustenta a nosotros nuestra posición anarcocapitalista, que no es un problema de regulación, es un problema de mercado y credibilidad. Así es. Y bueno, aprovechando el tiempo que no se puede gastar y que el suyo vale oro, vamos a entrar directo al grano, como decimos allá en Cuba. ¿Qué usted cree? Bien. Bueno, profesor, yo no quisiera ya trillar, yo creo que fue estupendo el análisis que usted hizo con el profesor Rayo, que además también yo lo veo muchísimo, aunque le vea también la limitante que es minarquista, no anarcocapitalista, pero bueno, ya eso es más como una jarana que ustedes pueden tener entre ustedes a su nivel académico. Todo tiene arreglo. Todo tiene arreglo. No, y yo pienso que, como usted dice, es más de los nuestros, porque él también lo acepta y lo respeta mucho, ¿eh? Se ve ese respeto en ustedes dos. Y yo, él también. Sí, yo quería sacar un enfoque que no se ha visto mucho en este tema de los aranceles de Trump. Por ejemplo, la reacción de la izquierda, que ahora es más libertaria que nunca. Resulta que ahora odia a los aranceles, después que ha vivido de eso. Después, por ejemplo, la reacción de los políticos, que aprovecharon esto también como para refrescarse un poco su imagen, como pasó, por ejemplo, con el presidente Sánchez, que salió corriendo a ser el paladín de toda Europa y resulta que ahora no sabe qué pasó con que Trump le descongeló. No sé si pudiéramos darle, porque ya lo que está pasando en Estados Unidos, Trump se reunió con el gabinete, pero yo creo que ni el gabinete sabe lo que va a hacer Trump mañana. Eso es una cosa muy impredecible y por mucho que a mí me entrevistan o me piden predicciones, yo siempre digo lo mismo, es muy difícil. Uno puede decir lo que interpreta, pero uno no sabe en realidad qué está pensando él. Pero claro, cada vez se inclina más a lo que hablamos por chat de que es un tema de negociación. Pero ¿qué le parece a usted si le hago como esa pregunta de la reacción internacional, Europa, tal, y yo no sé si nos pudiéramos atrever a un tipo de que como el que ha quedado es China con Estados Unidos, a qué capacidad o no tenga China con Estados Unidos como para ser el único que quede para enfrentarlo y de que lógicamente que en algún momento hay una frase que se usa en el exilio cubano que es que la fuerza invita al diálogo y el diálogo a la concesión. O sea, yo pienso que los dos están sacando pecho y viendo ahí a ver quién hace sentar al otro, pero bueno, que usted le dé como ese contexto porque hay variables, por ejemplo, como la deuda de Estados Unidos, que China es tenedora de alguna, pero en realidad no tiene suficiente como para crear, en mi opinión, una crisis. Pero bueno, puede bajar todo lo que está pasando. ¿Qué le parece a usted? ¿Le parece bien si le pido ese contexto? Sí, perfecto. Y eso sí también nosotros le damos otra imagen que no he visto hasta ahora dentro de lo que está pasando con los aranceles, que todo el mundo lo que se ha enfocado es el impacto puramente económico en los Estados Unidos o lo bien o no que lo está haciendo Trump. Pero si le damos ese contexto más internacional, la respuesta, la cosa, los aliados, todo eso que usted puede explicar también con su conocimiento. ¿Qué le parece? Bien. Ok. El que empiece. Entonces, el marxismo originalmente es librecambista. En origen. Marx no era proteccionista en principio, pero eso es lo que explica el profesor Rodríguez Brown en un libro que se llama La cuestión colonial y la economía clásica, ¿no? Y explica con fuentes marxistas que no es así. ¿Qué pasa? Después el marxismo deriva en otros discursos. Por ejemplo, el marxismo latinoamericano de la segunda mitad del siglo XX empieza a hablar de comercio desigual, ¿no? Como que hay un comercio injusto, que como que el país, digamos, más rico se aprovecha del país más pobre y lo explota a través del comercio, ¿no? Hasta ahí, muy bien. Después, por el otro lado, hay otra rama de la izquierda que es crítica de la globalización, que esta es más reciente. Todos los movimientos antiglobalización que había en el siglo, a principios del siglo XXI, que todo en Génova, una serie de protestas, como en Vancouver también, como en Seattle, perdón, en Seattle también, como una serie de protestas contra la globalización, pues reclamando pues, contra los acuerdos de libre comercio, ¿no? Por ejemplo, como el Mercosur, como el ALCA, como el TPA, ¿no? Es decir, todos los acuerdos de libre comercio que había a nivel mundial, ¿no? Y hasta ahora estaban protestando incluso, por ejemplo, por el acuerdo que había establecido Europa con el Mercosur, hubo conatos de propuesta. Hasta ahí muy bien.
Ahí se muestra el proteccionismo. El proteccionismo sería bueno porque el país rico explota al pobre comercialmente. Pero claro, ya tuvo problemas en su momento. Por ejemplo, con Cuba. Porque Cuba, dicen, Cuba es pobre por el bloqueo. Vale, podemos asumir. Y es correcto, cuidado, le hace daño comercial. Vale, pero entonces no puedes decir que el gringo te está explotando comercialmente. Exacto. Porque lo bueno es que el gringo te explota comercialmente. Claro. El daño te lo hace si no te explota. Entonces, entonces ellos están pidiendo a gritos que los exploten, que le quiten el bloqueo. Claro. Pero no había un intercambio desigual que el país rico, la multinacional, le quitaba, extraía. ¿Qué problema hay ahora que no te quiere vender? Nadie te explota, tú tienes que estar en la maravilla. Entonces, ya empezó a traer contradicciones. Y ahora lo estamos viendo con contradicciones de esta, porque yo los veo en golpe cambiado. Por un lado, están en contra de la globalización, pero en cuanto Trump por aranceles se vuelven de repente todos paladines del libre comercio. Exacto. Ahora todos son libertarios, cero protección y cero... O así, o liberal, o sea, se volvieron todos así de bastián, se volvieron todos a defender el mercado. Y vemos al gobierno chino poniendo vídeos de Reagan. Increíble. Veo al presidente de España en Vietnam haciéndole un homenaje a Ho Chi Minh y defendiendo las virtudes del libre mercado. Pero yo nunca se lo había oído antes. Entonces están como desconcertados. Por un lado, tienen que criticar a Trump, que les parece muy mal que pongan arancel, pero por otro lado, claro, con los discursos del Mercosur, con los discursos de los acuerdos internacionales, lo ven mal también. Entran un montón de contradicciones. ¿No? Pues digo que también los descoloca a ellos, porque de repente se volvieron todos. Yo lo veo en el Parlamento español. No hay críticas directas diciendo que bien, así nos deja de explotar el gringo. Claro, no, y es lo que usted dice, en la ausencia de base, de argumentos de que funcione el socialismo, pues lo único que tienen es apelar a la realidad, que es a la libertad. Entonces, utilizando lo que tanto atacan para defenderse. Claro, porque ahora parece que los americanos nos vendan cosas y que nos vendan cosas que era maravilloso. Que las multinacionales vinieran a Europa era maravilloso. Y ahora cuando nos las quitan, hay que volver al libre mercado. Entonces, es una cosa muy contradictoria. En todo el Parlamento español hubo como un vuelco en el discurso. No sé cómo salen de esto. Los descoloca muchísimo. ¿No? Claro, ¿qué pasará en el momento que, por ejemplo, ahora que acaban de quitar los aranceles, que lo dejaron solo con un 10%? O como termine toda esta estrategia comercial. ¿Qué pasará entonces? ¿Regresarán de nuevo al proteccionismo? ¿Volverán a decir que entonces el liberalismo, el neoliberalismo, la explotación, la globalización? Entonces, ¿cómo regresan a eso? El capital global, el capital sin rostro, estas cosas que dicen ellos. Fondo buitre. Fondo el buitre, sí, señor. ¿Cómo regresan a eso? ¿Qué? No, claro, pero quedan muy descolocados porque tienen que defender cosas que no saben defender solo como los... Si los Estados Unidos lo hacen, tiene que ser algún tipo de estrategia mala imperial o una cosa así, no puede ser algo bueno. Entonces, ahora tienen que estar en contra de eso. Pero claro, el discurso les cambia por completo. Ahora tienen que pasar a defender. Es que ver al gobierno chino, ver al gobierno español defendiendo la apertura de fronteras y estas cosas así, a mí me sorprende muchísimo. Y, profesor, eso me recuerda que en mi habilidad esta innata, yo creo que es genética, de mi familia, yo saqué una conclusión cuando estudiaba en Cuba. Y cuando se me empezaban a dar, porque yo recuerdo filosofía en la carrera, yo me gané que el profesor me diera 3 y no fuera más cuando describí la plusvalía porque nadie estaba atendiendo, pero por alguna intuición yo quería entender la plusvalía y después, bueno, vemos que es el talón de Aquiles porque es la teoría valor objetivo, pero cae el marxismo. Si el marxismo cae por la plusvalía, es como sistema teórico. Exacto, pero que le decía que en ese momento yo utilicé un ardí que para mí era muy fácil o identificaba cómo responder una pregunta. Todo lo que tenía que ver con el socialismo yo ponía que era bueno y todo lo que tenía que ver con el capitalismo yo ponía que era malo. Y yo garantizaba un aprobado. Yo con esto ni estudiaba. Y yo creo que le está pasando a la izquierda. O sea, aunque se tenga que contradecir, como viene de los Estados Unidos, pues está mal. Aunque yo tenga que esgrimir lo mismo que antes criticaba. Claro, no, porque ese es un... Porque claro, decir esto, todas las teorías de la dependencia del marxismo latinoamericano, aquellas cosas de Gunder Frank de los años 70, 80, del capitalismo colonial, ahora se le desmonta, porque parece que lo bueno es que el gringo o el americano te compre y te vende. Así mismo. ¿No? Y entonces que no hacen, que al revés, que el daño es cuando no quieren comerciar contigo, porque está todo el mundo protestando, que hay que poner tal y hay que defender a los sectores de aquí, que agredidos por el... ¿Hasta qué punto, consciente o no, esta estrategia también
puede estar incluso pacificando ese tipo de relaciones internacionales, cuando se hace una estrategia comercial y no belicosa, cuando se hace a través del comercio y no de la guerra. Esto lo explicó Bastiat hace tiempo, pero también lo explicó un señor que se llama Norman Angell, de principios del siglo XX, explicando que dice que cuando los países están muy interrelacionados comercialmente, las guerras reales, la probabilidad es que disminuyen. Disminuyen mucho porque está tan interrelacionada la economía que al final te está haciendo daño a ti mismo. Usted, si ahora España se pelea con Francia, hay un montón de empresas francesas en España y muchas empresas o bancos españoles en Francia. Cuando tú bombardeas o atacas o así, estás atacando empresas tuyas también. Y estás haciéndote daño a ti también. Al final, por eso el comercio suaviza mucho las relaciones. Además, cuando las personas comercian entre sí, se vuelven pacíficas. ¿Qué me dirá usted? Es por interés. Cuando el comerciante me pone muy buena cara y me dice qué buena pinta tengo y me es muy amable, lo hace por interés. Siempre me está diciendo cosas bonitas. Claro. No, pero uno va también al comercio por interés, porque el otro vende lo mismo, pero aquí lo tiene más barato o mejor presentable o no hay cola. Pero además me trata bien, no me trata a palos, ¿no? Entonces, porque quiere que vuelva, ya sé que es por interés, pero al final está todo el día lavando, así acaba habiendo una buena relación. Claro. Hay muchas personas que se hacen amigas de sus restaurantes o de sus tenderos, de la gente que le vende las cosas, de sus carniceros, porque está todo el día comprando. Y al final, aunque sea por mutuo interés, eso crea buenas relaciones. Claro, y disminuye la violencia y más la civilización, porque vamos a negociar de mutuo acuerdo, con mutuo interés. Ese tratamiento a los clientes o a las personas en el socialismo y el capitalismo, porque esto no tengo ningún estudio empírico, pero cuando leo estos libros sobre el socialismo, digo que el trato que se le da al cliente en un mundo en el que el vendedor no le da igual que venda, que no compra, que no quiere decir que les es absolutamente igual, cambia mucho, que las relaciones son como más rudas. Que en las tiendas, en los comercios, en las administraciones, las relaciones son más rudas porque el que le está vendiendo a usted, que le está atendiendo, le da igual que vuelva o no vuelva. Bueno, yo le puedo asegurar que eso en el sur de la Florida, en diferentes ciudades como Miami, como Hialeah, son ciudades del sur de la Florida, se ve la diferencia entre, por ejemplo, en mi comunidad, un cubano o cubana trabajando en una tienda, acabado de llegar de Cuba, es mucho más áspero. Tiene mucho menos relación con el cliente, es mucho menos amable, porque viene precisamente de la filosofía o de la psicología del vendedor en Cuba que te trata mal. Si quieres eso, lo tomas y si no te vas. A mí qué me importa. Yo no gano por venderte a ti, yo gano un salario. Ahora, cuando llega aquí, si nos dice buenos días, no coge propina. O si le ponen una queja, lo botan. Entonces tiene que transformarse y en el capitalismo ser más amable. Tenga buen día o no, se sienta mal o no, pero en su trabajo tiene que ser amable. Pero esa amabilidad se transmite, aunque sea fingida, nadie está diciendo que sea de verdad. Se transmite. Al final, el propio comportamiento, el propio ser humano se va amoldando a eso y al final se vuelve más amable, se vuelve más cortés, se vuelve más educado. Al principio lo hace porque no queda más remedio, pero después se va adaptando uno a sí mismo y al final las relaciones son mucho más agradables entre las personas. Pero fíjese que yo hago un test que se lo hago a mis hijos, se lo hago a mis sobrinos, que es a qué se van a dedicar. Y la conclusión siempre es que se traten de dedicar a algo que ellos disfruten y que los demás le paguen por hacerlo. Entonces, al principio tú puedes ser un camarero, un dependiente de una tienda y hacerlo porque lo finge. Pero si tú no lo disfrutas y no lo haces con placer, no vas a durar mucho, te vas a ir. No. Ya sea porque un día lo tienes que dejar de fingir o porque te parece como un castigo y no estás bien ahí. Entonces resulta que se va a quedar el que lo disfruta, el que de verdad es amable, el que de verdad es hospitalario, porque a ese le dan más propina y lo hace natural. Pero aún así, las relaciones se suavizan. Claro. Y internamente, profesor, internamente, en un momento, en una crisis económica, hemos visto en la evidencia empírica, la evidencia histórica de reacciones que han tenido diferentes gobiernos de los Estados Unidos, pues también un conflicto bélico internacional también es un motor que impulsa la economía interna porque aumenta el gasto público, aumenta la producción, Resulta que una estrategia comercial está tratando de lograr lo mismo, pero de una forma más pacífica, menos violenta.
Es que también entre países, si tu país comercia con el mío y tenemos mucho trato entre ustedes y yo y compramos en sus tiendas o vienen a hacer negocios conmigo, esa relación acaba suavizándose porque acaba creando lazos, incluso de confianza mutua. Bueno, de hecho es la caída que le ha dado el presidente Trump cuando ha dicho, prácticamente ha dicho, no, esto no es personal. Con el presidente de China yo me llevo muy bien y me parece un hombre inteligente. O sea, él también está suavizando esa negociación, como dándole un carácter de vamos a hablar en lo personal, que otra cosa es lo político, lo público. Yo sé que tú quieres hablar, vamos a sentarnos. Y ahí yo quiero llegar un poco en su opinión o con la información que usted tenga, qué tan preparados pueden estar los dos países o qué tanto daño se pueden hacer en esta resistencia y cómo es la salida de negociación que usted diría que pudiera terminar sin prever, digamos con lo que conocemos hasta ahora. Ya hubo algo así en el año 18, 19, me parece, y creo que al final zajaron un acuerdo porque es destructivo para los dos. Es que el concepto, por ejemplo, de americano y chino a día de hoy ya no es como era antes. O sea, no puede decir hay un auto americano. Claro. El auto americano tiene un montón de piezas que vienen de fuera. A lo mejor en América se ensamblan, se monta el coche final, pero muchas piezas, los cristales, los motores, el cableado, el software, viene cada uno de un sitio distinto, los neumáticos vienen de otro sitio, y allí se montan, pero es que no es un coche americano. Si usted frena ese flujo, pues simplemente los insumos que necesita usted van a ser más caros. Aparte que hay un factor, no sé si lo hablamos ya, que es decir, Estados Unidos no tiene gente día de hoy. La tasa de paro es bajísima. Sí. ¿De dónde saca todos estos millones de trabajadores o miles de trabajadores que hacen falta para todas estas fábricas? Como si se formaran de la noche a la mañana. Sí. Claro, un trabajador moderno, capitalista, lleva mucho tiempo formarlo, porque yo creo que es una auténtica obra de arte, lo que hace cualquier trabajador moderno. No, y el tiempo de montar una planta o trasladarla, tampoco eso se hace en 2 días. Y las facturas sí llegan diarias o llegan semanal. Claro, o sea, tú no puedes parar el flujo de caja porque espérate que va a llegar la fábrica después. En el precio se va a impactar inmediato. Y no necesariamente esas fábricas se van a montar en el famoso cinturón del óxido. Porque buena parte de la competencia que tienen las empresas del cinturón del óxido, ¿no? De Ohio, todo el norte de Estados Unidos, Michigan, Wisconsin, competencia dentro del propio país. Claro. Es decir, muchas plantas comerciales están montando en el sur de Estados Unidos, muchas plantas industriales. ¿Por qué? Porque los salarios son distintos, a lo mejor hay menos indicación. Las regulaciones ambientales difieren de frente a los estados. Entonces, muchas veces, si no cambia eso, no va a cambiar nada, porque a lo mejor la planta nueva que monte la empresa china o la empresa europea no la va a montar en el cinturón del óxido. Claro, porque yo también creo que esto, y bueno, de hecho yo lo he comentado, donde me han preguntado y en video aquí, sobre el tema, que esto tiene que motivar a una corrección interna también dentro de los Estados Unidos, porque hasta ahora la política arancelaria es una política a el síntoma, pero no al origen. O sea, el origen es las regulaciones dentro de Estados Unidos. Por algo se fueron esos empresarios. Ellos no se fueron porque quieren China. Ellos no se fueron a otro país, a otra cultura, a un comunista que le puede quitar el dinero mañana o se lo puede confiscar. Ellos se fueron porque aquí hay que poner filtros, chimenea, salario mínimo, horas mínimas. Entonces, claro, esto impulsó a que la gente se fuera también. O sea, hasta qué punto las propias regulaciones norteamericanas es la que han provocado que esto pasara. Que es lo que dicen algunos partidos de derecha en España, que en Europa no solo es el comercio, son las regulaciones internas las que matan a la economía. Y es cierto también. Sí, claro, él habló de eso, de los aranceles ocultos, que no era solo llegar a 0 aranceles, era también que le quitaran restricciones, porque yo he hecho comercio internacional y, por ejemplo, para tú exportar a un país cualquier producto, tú tienes que mandar una muestra, esa muestra va a un laboratorio, el laboratorio hace una certificación, si es alimentario te certifica también la planta de origen, es un problema, que no es solo arancel, después fitosanitario, inspección en aduanas, y todo eso son costes, claro, todo eso son tiempo. La Unión Europea no trabaja tanto con arancel en sentido de impuesto del dinero, sino que le pone usted unas reglas que no pueda cumplir. Incluso cuotas o cupos. Le pone cuotas o cupos, o por ejemplo, le pone unos criterios ambientales, por ejemplo, en la automoción, de emisión de humos que usted sabe que no puede cumplir. Exacto. Y si los cumple, le cambia otra vez. O sea, adapta los criterios a la industria del país, a la industria europea. O sea, la industria europea produce así, bueno, porque todos tienen que producir así. Y le pone los baremos que, por ejemplo,
que los autos de otros países, le pasó con los autos de la India o los otros países, simplemente no podían venir. No, pueden venir, pero tienen que cumplir estas reglas. Claro, yo no te digo que no venga, pero tiene que venir de esta forma. Esa forma no puedo, bueno, pero yo no te digo que no venga, claro. Y eso es lo que dice también la estrategia comercial, porque lo ha dicho públicamente. Han sido injustos porque nosotros no tenemos esas regulaciones con ustedes y ustedes sí la tienen con nosotros. Y bueno, esa es la trampa, no somos tan buenos aquí tampoco. Claro, y bueno, y el resultado es un déficit en la balanza comercial, que Estados Unidos está comprando más de lo que vende con esos países. Ahora... A ver, eso también es normal. Una balanza comercial... es normal que sea... Porque balanzas comerciales, usted que estudió eso, hay tres, ¿no? Hay una balanza comercial, una balanza de servicios y una balanza de capitales. Claro. Las tres tienen que estar equilibradas. Es decir, claro. Usted tiene 100 euros para gastar. Usted, por ejemplo, le da dinero al restaurante, pero el restaurante a lo mejor no compra sus productos. Claro. O le da dinero al zapatero y el zapatero no compra sus productos. O le da dinero al librero y el librero no compra sus productos. Y al revés, hay gente que compra sus productos y usted no le compra nada a ellos. Claro. Sí, es el ejemplo que puso el profesor Rayo con el supermercado, que era él con el supermercado. Él le debía al supermercado, pero él le vendía a otra persona que no era un supermercado. O sea, que no era... Claro, pero usted al final acaba teniendo $100. Claro. Y gastando $100. Claro. Y los $100 puede gastarlo en cosas, puede gastarlo en servicios. Por ejemplo, usted se va de turismo al Swan de Lugo y está trayendo dinero de Estados Unidos para España, por ejemplo, ¿no? Claro. O usted invierte en una empresa en Galicia o en España, invierte allí, entonces ese dinero también forma parte de la balanza. La balanza al final tiene que estar equilibrada, sí. salvo que le regalen las cosas o le presten dinero. Yo creo que ese es el problema, que es que la implicación de esa balanza desfavorable es también menos capacidad de producción dentro de los Estados Unidos y eso es menos empleo mejor pagado, porque el obrero americano está trabajando en 2 y 3 trabajos. Porque resulta que no le pagan bien, porque entonces toda esta infraestructura, toda esta tecnología, pues entonces se muda y entonces aquí los trabajos son de menos, digamos que remunera menos que una gran industria o una empresa tecnológica. Pero hay un tema que yo creo que lo va a utilizar o que lo puede utilizar a favor y que yo creo que es un hándicap para la negociación en el caso del presidente Trump. Y yo creo que es el carácter comunista de China. O sea, hasta qué punto éticamente, porque eso se ve, por ejemplo, yo que critico tanto cualquier tipo de diálogo o negociación con la tiranía cubana, es que le está dando categoría de interlocutor a una persona que no tiene tus mismos principios. ¿Hasta qué punto va a ser las decisiones de un presidente en China, va a tener menos en cuenta el impacto que pueda pasar fuera de la política, sino en el chino común? O sea, ¿hasta qué punto? Por eso, el problema es que le importa relativamente poco. Exactamente. Y puede llevar al país al sacrificio, a toda la población al sacrificio por su guerra. Pero cuidado, eso al final, tarde o temprano se acaba pagando, ¿eh? Claro, no, seguro. Incluso con conflicto interno, porque va a haber políticos internos que no quieren a este presidente chino que le pueden hacer un juicio político también. Porque es un país más pobre, pero un país más pobre no puede ser una superpotencia. Claro. Si China se empobrece, vale, que China, como leí a una persona que decía, no, es que comprando la China le estamos financiando sus armas, ¿sí? Vale, pero China compra más porque es rica. Claro. Entonces, al final tiene que abrirse al mercado. Si se empobrece, no puede comprar esas armas. No puede comprar armamento moderno, no puede hacer nada. Y al final, como Estado, se debilita y deja de ser una superpotencia, deja de influir en sus países vecinos, deja de tener fuerza. Y eso lo sabe, pues también sabe que tiene un límite. Aunque aparentemente tenga una fuerza que puede obligar a todos los chinos a vivir en la miseria para ganar su batalla, poder a lo mejor puede. Ya lo hicieron alguna vez en los tiempos del Gran Salto Adelante y en aquellas... Sí, con Mao Zedong. Sí, Mao, ya lo hicieron, unas reformas de ese estilo. ¿Qué pasa? Que al final se decía tanto que China era muy, muy, muy débil. Claro. Cuando Deng empieza a hablar en el 79, empieza a abrir la frontera, es que se da cuenta que si no, China queda atrasada de todo. Sigue siendo un país muy, muy pobre. Yo contaba ayer que yo de pequeño, cuando era el domingo del Domus, que se pedía, en la iglesia nos daban unas huchas para pedir para los pobres el día del Domus, del domingo de misiones, ¿no? Entonces nos daban, de pequeños antiguamente daban una hucha con la forma de un chinito, un niño pequeño chino. Del hambre que pasaba, es decir, para la iglesia donde vivía yo, el esquema o el modelo de hambre era China. Wow. Cuando yo era muy pequeño, hace 50 años. Claro. Bueno, porque era real. Era real, porque decir, pero mira cómo cambia la cosa. Pero al final,
ahora China es una superpotencia, tiene mucha fuerza porque es muy rica, no es porque sea una superpotencia, porque mucha gente ya tenía antes, ya tenía mucha población antes, pero una población muy pobre con una tecnología muy baja. Entonces, si empieza en este tipo de guerras comerciales, al final su tecnología también se va a resentir, su producción se va a resentir. Entonces, todo lo que quiere hacer de influir en sus vecinos y comprar tierras en otros países, o claro, en la países ruta de la seda. Se va a quedar sin fuerza, porque claro. no va a tener nada que vender. Bueno, pero eso, profesor, eso puede ser, digamos que a un mediano plazo, pero inmediato, o incluso a corto plazo, pero inmediato, en la inmediatez, la presión que puede tener la administración Trump con protestas aquí, con aumento de precios aquí, que baje la calidad de vida aquí, no es la presión que puede sufrir de inmediata el gobierno de China cuando uno de los eslogan de un país comunista es sacrifícate ahora para el futuro. Y así llevan años, porque eso es lo que nos dicen a los cubanos hace 66 años. Tienes que sacrificarte ahora para el futuro. Ya van 5 generaciones y no se ve el futuro. Pero es un eslogan dentro de la política comunista. Como esa capacidad la tiene y las protestas no las tiene que sufrir. Pero cuidado, Estados Unidos también va a sufrir económicamente. Por eso. Hubo un arancel en los años 80, quiero recordar, o 90, creo que el presidente Bush, padre, ¿no? Quiso proteger también, estoy hablando de memoria, igual creo que no me equivoco, pero quiso proteger también la industria del acero en Estados Unidos. Bueno, pero para proteger a 190.000 trabajadores que trabajaban en la industria del acero, perjudicó a 19 millones. Porque, por ejemplo, usted protege el acero o el aluminio, ¿no? Vale, pero el aluminio en las latas de las bebidas, esas refrescantes, ¿de qué están hechas? Ya se las encarece. El papel de aluminio ese para envolver la comida, ¿quién se lo necesita? Aluminio, necesitas aluminio para la construcción, necesitas aluminio para los carros, necesitas aluminio para un montón de cosas. Entonces, claro, salvaste a la industria del aluminio para a costa de empeorar la competitividad y la tasa de beneficio de otras industrias. Claro. Y al final, por salvar unos cuantos, perjudicaste a muchos millones más. No, total. Claro, porque unos son como... Porque aquí también había que hablar, es una cosa que me gusta mucho hablar, de los imaginarios, ¿no? Porque estas cosas influyen, puede ser algo también así. Por ejemplo, el marxismo, históricamente, a los sectores de la distribución como que los desprecia. Esto ya hablamos alguna vez, ¿no? Sí. Quiero decir, valora las cosas que son como duras. La producción de cemento, la producción de acero, la producción la industria pesada. Industria pesada, que llaman ellos industria pesada, ¿no? Entonces, y todos los planes de desarrollo eran para crear industria pesada, que hiciera mucho cemento y muchas cosas así de estas. Sí. No se preocupaba nada del bien de consumo final ni de la distribución del bien. Y yo creo que ahora también en este discurso de aranceles estamos centrándonos mucho también en la industria pesada, hay que defender a la industria pesada, el acero de piso, el acero, la automotriz. El Hem Steel y todas United States Steel y todas estas empresas todas cambiantes, hay que proteger como que son empresas que producen cosas, ¿no? En cambio, quien hace, yo que sé, videojuegos o los servicios, el marketing, la tecnología. Cuando la riqueza normalmente a día de hoy está en los servicios, no en la industria pesada. Pero como o la agricultura, por ejemplo, la agricultura no se valora mucho porque nosotros todos tenemos antepasados agricultores, yo por lo menos lo tengo. Yo veía a mis abuelos trabajar en el campo. Sí, yo igual, claro. Entonces, en nuestro imaginario está como aquellos señores que trabajaban y al final traían comida a casa, ¿no? Traían maíz, patatas, cosas así. Pues se veía como aquello que era productivo, que era un trabajo productivo. Que era un trabajo así como el mío era visto como una cosa así como muy rara. Que no claro, no, eso era un trabajo de verdad. Claro, no es un trabajo de verdad, claro. No es una cosa que produzcas algo que se pueda comer, tocar o valga para algo. Total. Yo creo que es una especie de sesgo, igual que hay un sesgo a favor de los sectores, digamos, duros. Y los sectores duros se protegen más. Entonces, incluso por los que no se ven beneficiados de él. Quiero decir, una persona como yo que vive en el sector servicios, pues aún se siente identificada con el campesino porque vio a sus abuelos trabajando. Claro. ¿No? Entonces, aunque no viva directamente de mí, aunque no me afecte el sector, aunque incluso me pueda perjudicar a mí el sector, una protección al sector, tiende uno a defenderlo. En cambio, sectores más etéreos, eso se defienden menos. Y por eso yo creo que de ahí el atractivo electoral, por ejemplo, en Europa, defender al campesino. El campesino no debe ser en Europa ni el 3% de la producción, 3-4% de la masa de trabajadores. Claro. Pero son en el imaginario los que alimentan Europa, ¿no? Y en realidad no es por el voto campesino, sino por el voto por todo el que simpatiza con esa labor. Ahí está.
En cambio, otros sectores son como, repito, sectores de servicios son como más, que no hacen nada. Bueno, Trump lo utilizó aquí diciendo que le iba a quitar el impuesto a la propina. Sí. Entonces la propina lo usa el sector de servicios, en el caso de la hostelería. Pero lógico, a lo que me refería, y usted lo ha explicado muy bien, es un poquito la limitante que pueda tener, que en el caso de Estados Unidos, que yo creo que es una debilidad, pero yo también entiendo por qué no lo hacen, pero yo creo que toca decirle a la gente que para tener fuerza en una estrategia como esta hay que hablar más de capitalismo y menos de consumismo, y hay que hablar de recorte, de austeridad y de hacerte un presupuesto nuevo en tu casa y que vas a tener que comprar cosas más caras o dejar de comprarlas. Mientras que en China, digamos que eso es lo que se están topando hoy por hoy en el ring. En China, digamos que parte de la filosofía ya de que tú aguantar, que esto es que veremos en el futuro, las clases que más o las personas que más se van a perjudicar con esto, que son las que más lejos están del capital, pues ya estarán peor, ¿no? Pues no es que tampoco van a tener que cambiarle su psicología, porque ya viven en la carencia. Entonces yo veía eso, no sé si es un elemento muy a favor de China, pero me preocupa eso. Y la otra cosa, bueno, dígame. En relación a ese punto, es que lo que pasa en China no se sabe. También. No, pero no solo es porque haya censura o haya restricción a las noticias, sino porque es una sociedad que es muy desconocida. Yo creo que habré algo ayer de esto. Es una sociedad muy opaca, no se puede conocer. Igual que frente a Estados Unidos, que sabemos todo de ustedes, porque vemos sus televisiones, entendemos más o menos el inglés, podemos leer la prensa, todas las noticias, entonces al final sabemos lo que están haciendo ustedes, sabemos cómo se comportan los americanos, cómo comen, lo que beben, etc. E incluso los americanos se preocupan de exportar esas formas de vida. Sí, ¿no? Es un estilo de vida americano. Pero el chino, ¿cómo yo sé si protesta o no? Claro. ¿O cuál es su visión? Es muy difícil saberlo. Sí. Por eso digo que desde fuera no podemos leerlo bien. Usted tiene razón. Ese tipo de protestas o así aquí no llegan. Hay otro elemento en este caso, y es que en algún momento, para que se llegue a un acuerdo, el presidente Trump va a tener, yo creo que es un imperativo, a tener que permitir o promover que el presidente chino no quede como débil, porque se lo comen dentro de China, o sea, políticamente lo asesinan literalmente. Entonces, en el momento que se sienten, la salida tendrá que ser que parezca que ganaron los dos y que ganaron muy bien los dos. Y supongo que algo de eso habrá, porque es suicida para todos. Trump tampoco lo tiene por qué pasar muy bien con ese tipo de cosas. No, claro. No, las presiones internas aquí son duras ahora mismo. No, yo leí que Ted Cruz, por ejemplo, que estaba muy en contra de estas cosas. A lo interno. Rand Paul, otras personas, incluso Elon Musk, se puso muy en contra. Claro, eso le divide el gobierno, claro. le divide el apoyo popular también entre sectores que ganan con esto y otros que no ganan. No, y lo que usted decía, los aliados. Estamos hablando de Argentina, Japón, estamos hablando de Israel, o sea, estamos hablando de aliados que se están viendo, no están precisamente beneficiados en el medio de esta estrategia. No, o peor tratados que incluso con países más hostiles. Exacto, claro. Y que la gente lo utilice. Y los adversarios, así como han puesto y han hecho memes de una isla con pingüinos que le pusieron aranceles, también están diciendo por qué no a Rusia y sí a Argentina, por ejemplo, por qué no a Rusia y sí a Japón. O sea, porque ellos, claro, los adversarios también, no estamos lidiando con personas, estamos lidiando con personas que saben cómo maximizar el error del contrario. En política es mala postura porque después no se fían de ti. Claro, así mismo. Bueno, profesor, yo no lo sé, pero yo creo que esto también está tomando un rumbo que a menos que haya un derrotado completamente, que yo no creo que apunta a eso. Yo creo que va a ser un ganar-ganar, pero un ganar-ganar increíble, porque yo creo que va a ser, al menos mediáticamente, por ejemplo, vamos a hablar de las posiciones políticas. La izquierda va a decir que Trump tuvo que doblegarse. Es lo que está diciendo ya. Por lo menos en la prensa española es lo que están diciendo. Los simpatizantes de Trump van a decir que lo logró en el menor tiempo posible, que no lo había hecho ningún presidente y que los logros están ahí. O sea, los chinos van a decir que Estados Unidos tuvo que ceder, Trump va a decir que China tuvo que ceder,
Los aliados van a decir que fue solidario en el mejor momento, que todo por los Estados Unidos. La bolsa se va a recuperar porque después de un bajón, lo mejor que pudo haber hecho alguien que invierte en bolsa era comprar en bolsa antier. Ya está subiendo, hubiera ganado dinero. Sí, o sea, sí. Lo mejor que se puede comprar ahora es un bono del tesoro. Eso va a subir, es comprar dólares, va a subir. O sea, irremediablemente no hay forma de que no suba, aunque sea por la guerra. Aunque sea por la guerra, que yo no creo que llegue, pero aunque sea por la guerra. Pero no, obviamente no tengo información de primera mano, pero ya todo apunta a que va a haber acuerdos de libre comercio. Y bastante bueno, pero con todo el mundo. Sobre nuevas condiciones, pero va a haber acuerdos de libre comercio con todo el mundo. Entonces pinta bien. A mí me pinta bien. De hecho, yo lo que leí en la prensa de hoy, que claro, estas cosas cambian de la noche a la mañana. Sí. Ya está hablando con China, por un lado también con Irán, está diciendo que ataca a Irán, pero por otro lado negocia con Irán. Pero él ya lo hizo, él ya fue a hablar con Kim Jong-un a Corea del Norte. Claro. Y llegaron, y hablaron. Pues eso demuestra, en mi opinión, que él busca llegar a acuerdos y no busca la guerra. No, pero es que también en un problema de contexto, claro, esto es bien interno, pero mucha gente sabe que desde que él fue electo, ya él estaba haciendo una estrategia de gobierno en Mar-a-Lago, en su casa. No es que él esperó a enero para empezar a implementar estrategias. Él empezó a buscar gabinete y gabinete también le dio instrucciones porque se veía, había gente. O sea, no puede ser que esto sea algo tan improvisado cuando desde el acuerdo de paz con Ucrania, una de las compensaciones de los Estados Unidos eran las tierras raras y resulta que las tierras raras las importa de China. Entonces, esto se estaba pensando de antes. Yo no creo que fue que él se levantó y dijo, vamos a hacerlo así. Entonces, él tiene que tener plan B, plan C. Él tiene que haber hablado antes. Si no te sientas a hablar conmigo, voy a hacer los aranceles. Ahora quieres hablar conmigo. O sea, esto se va de las manos por tanta desinformación, por supuesto, que no tenemos, porque es bien, incluso como yo repito, yo me atrevo a decir que es algo muy de él y muy de su círculo muy cercano. Que hay mucha gente del gabinete que no sabe ni cuál es el desenlace que va a tener, porque él lo está haciendo muy intuitivo y muy a lo negociante, a lo negociante de un mercadillo. Te compra tanto, te rebajo, de estrategia de negociación clásica, ¿no? O conservadora. Yo lo comparo a veces como vi en los mercadillos, o los mercados de ganado cuando yo era pequeño. Exacto. Iba con mi difunto abuelo, que era muy pequeño. Pero veía cómo negociaban y hablaban y además pagaban todo en efectivo, todo en cash, ¿no? Llevaban siempre dinero para dar una señal y que no se les rompiera el trato. O sea, eran todo muy tal. Pero yo veía, por lo que me contaban, que el feriante llegaba y te insultaba a tu ganado. Sí, exacto, es minimizar al otro, es la posición de la fuerza. Y además se podían ofender entre ellos durante la negociación. Sí, después de darse la mano y abrazarse y ir a salir a darse un trago. Que este animal no vale para nada, que la vaca está coja, que eso no vale para nada, que eso no da leche ninguna, que eso insultaban. Y después al final, por ser tú, que el enemigo te doy tal. Exacto. Y entonces, después que nos ofendimos, terminamos bien. Y te hago un favor. Te hago un favor de comprarte, te voy a dar tanto. No, pero la respuesta del otro también era todo así, ¿no? Porque el comerciante, bueno, yo veía que hacía cosas así. Me contaron que hacían, por ejemplo, usted llegaba con una vaca al mercado, entonces la vaca valía, por ejemplo, 100, ¿no? Y nada más llegar al mercado, decía, le doy 200 por ella. Inmediatamente, el doble. Sí. Pero la persona desconfiaba y decía, ¿qué? Si ya me da 200 nada más llegar, es que allí dentro me dan 300. Oh, claro. Entonces ya su expectativa era muy alta. Y en todo el día no vendía la vaca. Pero al final de la mañana venía el primero, me fue mal el día, te la compré pero por 70. Claro, yo te ofrecí 200. Lo que tengo 70. Eso era antes, ahora no hay vacas bastando, no puedo pagarte más. Claro. Porque elevó la expectativa al principio. Claro. Pero son estrategias geniales y que además funcionan. Claro, pero muchas de estas las veía yo. Pues yo creo que él usa estrategias de este estilo. No, pero imagínese, profesor, que hay pactos tradicionales, porque además a mí me encanta. Yo voy a decir algo, a lo mejor puede sonar un disparate para los proteccionistas animales, pero no es que yo vaya, pero yo he participado, y más que la pelea en sí, eso es otro tema, las peleas de gallo, por ejemplo, que son una tradición. Más que la pelea en sí, como el gallo pelea, y más que, por supuesto, que donde se prohíbe, se mueren los gallos, porque nadie va a criar un gallo de pelea si no es para pelear. Pero el tema está en la filosofía del gallero.
cómo con una mirada se cierra un trato, cómo se respeta ese trato. Y eso son cosas que hay que rescatar, porque eso son cosas conservadoras y además pacificadoras y además civilizadoras, porque ahí no hay pelea. O sea, ya usted y yo quedamos un acuerdo, pactamos ese precio, unas condiciones, una cantidad de ganado a tal día, y eso es ley. Y eso es ley. No había contrato escrito ni nada. Era un apretón de manos y ya estaba. Y efectivo, no que dame un cheque sin fondo, ni dame una tarjeta de crédito, ni voy a pedir un préstamo en el banco, porque también para ser efectivo, eso obligaba a una austeridad, a un ahorro y a una previsión con tiempo, porque si no, no puedo comprar vaca. Y si no compro vaca, no vendo queso. Entonces, ese tipo de cosas, yo lo estoy viendo, por supuesto, a otro nivel y con otras estrategias, pero yo lo estoy viendo en esta negociación actual. Cuando él dice, me estuvieron besando el trasero los que me cayeron atrás, que yo coincido con usted que hay mucha ironía y cinismo y que con el oído de cristal ahora tan generalizado la gente se ofende por muchas cosas. El hombre habla así, te puede parecer déspota o no, pero es su forma de hablar y así mismo se está sentando con el otro después, con el mismo que le digo eso. Claro. Pero que yo esos insultos los veía también en las compras y las ventas. Y se insultaban uno al otro. Exacto. Y tu vaca está flaca y tiene bicho y no sé qué. Y tú no pagas. O sea, es un combate como ritual, ¿no? Exacto. Es la forma de negociar, minimizar al otro para llegar a un buen acuerdo. Entonces yo estoy viendo eso. Pero acuérdate, siempre llegaban insultando. Lógico. Es la posición de fuerza. Degradando tu mercancía. Claro, el negocio puede ser primario o no. Yo utilizo el término aquí con mi audiencia en matemática de bodega, en economía de bodega, es la negociación sobre la base de la posición de fuerza. O sea, yo voy de macho. Yo voy de macho a la negociación y si tú no me reconoces, yo te lo hago saber cuando llego. Te hago saber, yo tengo más vaca que tú, a ver qué es lo que tú me traes, y no sé, las últimas que te compré fueron malas. Yo vengo a negociar y vengo a decirte, yo soy el que tengo el dinero y tú te tienes que subordinar. Y el otro, claro, va a desarrollar también su potencia. No, si tú no me compras a mí, el otro no tiene, los demás las vacas son malas. Y esa es la negociación, se ofenden, se agreden verbalmente, pero terminan con un acuerdo mutuo, beneficioso, voluntario, y respetuoso, porque es ley lo que se acuerde ahí. Entonces, ¿qué mejor que eso? Es casi un ritual, si se fija. Y se disfruta, ¿eh? Sí, yo lo tengo muy vago en la memoria, o sea, pero recuerdo de ir. Hay otro tema también que yo quería, antes de terminar, y usted no cree, a lo mejor esto está un poco alado por los pelos, pero en mi afán de la batalla cultural, ¿usted no cree que esto también es muy beneficioso para nuestra batalla cultural por el anarcocapitalismo? O sea, que la gente vea que esto es un ejemplo de que salga bien o mal, todo este espíritu de contingencia, todo este movida de piso, toda esta inestabilidad es provocado por la capacidad que tiene un Estado de generar toda esta incertidumbre. Claro. Porque son estados muy grandes y a controlar tanta economía o por controlar directo o indirectamente tal porcentaje de la economía mundial pueden hacer un daño terrible. Si fueran muchos estados pequeños no pasaría nada. Exacto. Sí, más, el libre comercio sería casi imperativo. En un estado anarcocapitalista ahora se estaría riendo, estuviera viendo la bronca entre dos países y viendo cómo le compra más barato los empresarios yendo a esos países a comprar. Claro, aprovechando que están peleados y que tienen que colocar stock. Dice, esta es la nuestra. Porque yo le voy a decir algo. Y se lo voy a decir, no sé si parezca una confesión, pero son oportunidades de mercado. O sea, claro. Hoy tiene que haber gente comprando cosas en China, llevándolo a otro país, transformándolo y vendiéndolo a Estados Unidos con un 10%. Hoy tiene que haber gente haciendo eso. No, ya lo hay. Además, o gente comprando muy barato. Hoy otra como esta no hay. Porque exacto. El chino tiene que colocar su stock en algún sitio. Y si los americanos no se lo compran, se lo compro yo, ya lo revenderé o lo compro más barato o lo compro para mí. O lo guardo. Si no es perecedero, lo guardo, que esto se va a arreglar. Es como comprar en la bolsa. Tú tienes 50 contenedores que iba a embarcar. Ahora vale 145% más. No te lo van a comprar. Ah, pues yo te lo vendo. Pero tu vaca está flaca, como en el mercado en España. Pero ahora yo te lo compro, pero a la mitad de precio, o a un 10%. Yo lo guardo en mi almacén y cuando ustedes se arreglen me avisan que yo lo vendo para atrás. Porque va a haber un desabastecimiento también. De pronto cuando se arreglen, mientras más tiempo pase, más caro se va a vender los primeros productos chinos. Porque más escasos van a ser. Entonces,
También hay oportunidades para el que piensa como capitalista. Es que la empresa de automóvil en Galicia estuvo parada porque no llegaban chips. Si ahora no empiezan a llegar chips, paran industrias enteras. Es que es un desastre terrible este tipo de cosas tan pequeñas como que sin chip el carro no le anda. Exacto, el carro no camina por un chip, por un sensor. Por eso, y hay que parar la industria entera. Sí, porque se para el flujo productivo, claro que sí. Tú no puedes terminar el carro si no le pones el último chip. El daño que se le hace es terrible. Entonces digo que al final, pero sufren todos. Pero repito, ahí hay que se aprovecha, efectivamente. Si eres hábil, el país pequeño está en su esquina, ve que se pelean entre ellos y compra las rebajas. Exacto. Es más, le vacía los almacenes a los chinos. Si yo fuera español hoy, yo estuviera comprándole a todos los chinos del barrio para venderlo a Estados Unidos con un 10%. Yo lo estuviera haciendo. Yo se lo garantizo. Aquí salía a pagar el televisor y me iba corriendo a comprar todos los mercadillos chinos. Véndemelo todo porque además, bueno, a menos que el chino también se provisione y ya le subió el precio en España, aunque sea producto que haya comprado antes, ¿no? Pero... yo creo que hay muchos elementos y en el caso nuestro, bueno, en el caso con las ideas suyas que yo las sigo y que me nutro tanto con su escuela, yo creo que es un momento interesante. Usted utiliza la palabra desconcertante, pero yo creo que también es interesante. Creo que va a durar poco. No, seguro, hay que disfrutarlo, no va a durar mucho, no hay quien aguante, demasiada presión. Demasiada presión, sí. Y estos cambios en las bolsas, estas cosas así, pero al final yo creo que, a ver, esto no se sabe porque la política el problema de la política es que depende de la voluntad de las personas, no hay como una regla, entonces claro, al final dependerá de lo que ellos deciden. Entonces, yo no puedo saber lo que va a querer mañana el señor Xi Jinping o lo que va a querer mañana el señor Trump, no lo sé, entonces como no lo sé, no podemos predecir qué hay, pero yo digo que al final yo creo que a un acuerdo van a llegar. Sí, yo... Se arruinan los dos. Sí. No es que se arruina uno a costa del otro, se arruinan los dos. Totalmente. Y yo creo que también siguiendo el mismo estilo y regresando a lo que hablamos antes de la negociación tradicional, de ese regateo y de ese forcejeo, también se sabía cuál es el mínimo que, hasta donde se puede perder o el máximo hasta donde se puede perder. ¿Dónde hay que parar? Y lo que puedes decir y lo que no puedes decir. Claro. Eso se llama, en negociación se llama el punto de abandono. O sea, sí, yo sé que puedo llegar hasta aquí. Yo sé que esa vaca la puedo comprar a 300, voy a empezar en 50, pero cuando me esté diciendo 200 me pongo colorado, suelto chispa, pero yo sé que se la puedo pagar a 300. Y yo creo que el presidente Trump está, si lo ha hecho hasta ahora siguiendo ese método, ¿por qué no pensar que ya él sabe también en qué momento ceder con China y de qué forma salir que parezca ganador? Sí, yo creo que eso también esté previsto. Pero esa es la cuestión. Es decir, que el mundo de la política no es exactamente igual que el del mercado. Claro. Porque lo que decía usted antes, que el presidente Xi Jinping se juega la vida política en eso, no puede quedar débil. Claro. Delante de su gente, lo comen allí, lo devoran como los lobos. ¿No? Es cuando Khrushchev, en los años 60, cedió con Estados Unidos, al final lo echaron fuera. Por blando. Claro. No. Pero es que en Estados Unidos pasaría algo semejante. Claro, claro. Bueno, y también, profesor, perdón, la repercusión. Porque en el caso del negociante repercute en que su economía privada o familiar se dañe. Pero en el caso de los políticos no está. No se juega nada. A todos. Claro, se juegan por prestigio, pero cuidado, los dos ponen a sus pueblos. Claro, claro. En mayor medida el chino, pero también lo pone allí, porque las decisiones de Trump pueden dañar a miles o millones de personas. Lo está haciendo. Pueden arruinar muchas tiendas, pueden arruinar muchos sectores. Claro. Todos los sectores de la importación, de la intermediación, los puede estropear a todos. Los sectores que dependen, que fabrican en Estados Unidos con producto chino, o con producto canadiense, o con producto mexicano. ¿No? Claro. Entonces, esas empresas no quedan sin insumo. ¿Cómo qué haces con ellas? Claro, en Cuba se utiliza, o yo escuché, el error del periodista se publica, el error del médico se entierra. Yo diría que en este caso los errores de los políticos se entierran también. O sea, la repercusión es en situaciones graves, difíciles. Ayer estaba yo en un programa de radio y una empresaria, además, pro-Trump y de derecha, conservadora, pero me decía, mi empresa es importar joyas de China. Yo no sé qué hacer ahora. De un momento a otro me he quedado que no sé cómo suplir. Y con un inventario en la calle que yo no le puedo decir que va a valer más. Ya lo vendí y tengo que cobrar menos para comprar más caro. O sea, que desubica también. Si tú como empresario no previste
que en algún momento podía pasar esto y no tiene tu plan de contingencia y no tiene también tus recursos ahí como para que cuando algo así pasara, porque es parecido a la pandemia. ¿A cuánta gente cogió desubicado la pandemia? La pandemia deprimió a mucha gente, algunos se hicieron ricos, otros se quebraron y otros se mantuvieron, pero fue un movimiento total en el mundo entero. No es previsible, claro, y esto tampoco, al no ser una decisión lógica, sino que es una decisión política, o en el sentido de que no sabemos exactamente cómo va a reaccionar, claro, usted no puede tomar previsiones, es difícil tomar previsiones. Por ejemplo, si juega la bolsa no sabe exactamente qué hacer. Yo, mirando lo positivo, claro, sin minimizar todo esto, que es negativo, es lamentable y por supuesto que no estoy de acuerdo. Hay gente, por ejemplo, que me ha atacado a mí, pero hay una contradicción. Te hace llamar anarcocapitalista y estás hablando que simpatiza con lo que está haciendo el presidente Trump. Bueno, por supuesto que estamos en contra de los aranceles y por supuesto que estamos en contra de la protección. Pero él está, en mi opinión, él está haciendo una corrección con los elementos que tiene también, no tiene otro. Sí. En vez de usar las armas, usar otro tipo de armas económicas más duras, usa los aranceles como herramienta. Y si eso va acompañado con que está disminuyendo el gasto público, con que creó un Ministerio de la Eficiencia, con que está cuestionando las ayudas internacionales, con que está cuestionando las instituciones internacionales que solo le dan dinero. Entonces me está dando señales a mí que en aquella consulta que yo le hice a usted me dijo, Manuel, siempre y cuando sea para disminuir el gobierno, pues nosotros podemos simpatizar. Y yo creo que es lo que está pasando. Sí. Pero el problema es si Elon Musk está recortando, ¿no? Que yo no veo que recorte tanto. Bueno, la cosa es que se anuncia, pero el recorte no se ve. Claro. Por lo menos en los datos que estamos viendo no se ve un gran recorte en el gasto. Claro, hasta ahora se anuncia el recorte. Veremos. Y además, si dice que lo va a cesar, no. No, y no me gustó una frase del presidente Trump que dijo, los recortes tienen que ser con bisturí, no con hacha. O sea, ya no es la motosierra, ya ahora cambiamos a un bisturí. O sea, ahora es estético, no visceral. Ya eso me rechinó un poquito, pero bueno. Eso yo no sé si lo hablamos, porque con cualquier recorte de gasto, eso es muy difícil. Eso ya lo hizo Reagan con la Comisión Grace en los años 80. Lo hizo Thatcher. Thatcher también llevó a un empresario, Derek Reiner, un empresario de grandes almacenes, lo llevó a recortar. Y no es fácil recortar con bisturí. No. De hecho, el resultado fue diferente. Hubo más gasto público. Es que al final hubo más gasto público. En las dos administraciones. No en porcentaje, pero sí en números absolutos. Claro, en las dos administraciones. Y en cualquier... Porque el gasto público solo, a ver, eso es duro decirlo, pero no se puede, es muy difícil establecer qué sobra y qué no sobra. El único recorte efectivo es tipo motosierra. Por ejemplo, nosotros llevamos en ciencia de administración el recorte lineal. 10% menos para todos, punto, para todos. Porque así también desactivas el conflicto político. ¿Por qué le recortas a este y a mí no me recortas? Claro, incluso habló, porque es lo que usted dice, hay muchísimas órdenes ejecutivas que todavía no las han llevado a la práctica. O sea, va más rápido el anuncio de la medida que la ejecución de la medida en sí. Claro. Pero estuvo hablando, por ejemplo, de quitar el impuesto sobre la renta y trajo como argumento para quitarlo la época dorada del crecimiento en la economía norteamericana cuando no existía. Entonces, son señales que al menos a mí me simpatizan. Veremos después si se llevan o no. En España pusieron el IVA, que ustedes creo que lo llaman el VAT, ¿no? Sí. Pusieron el IVA para quitar el impuesto de la renta. O sea, pusieron un impuesto al consumo más alto y al final tenemos los dos. Claro, es que es difícil. Y más altos que nunca. Sí, es que es difícil. Cuando un político dice, te voy a poner un impuesto para después quitarte otro, olvídalo. Te dejan el que ponen y nunca quitan el otro. Bueno, profesor, muchísimas gracias. No sé si usted quiera agregar algún elemento a esto que hemos discutido o esto que estamos hablando. Yo soy optimista porque creo que incluso ya el discurso del libre mercado ya está muy extendido entre la población, ya no es como antes. Es decir, que la protección en su momento vendía bien, ¿no? En los momentos del principio del siglo XX, pues había el producto español, el producto francés, el producto italiano, el Made in USA, había esto, pues que ahora ya no es que no hay productos así. Claro, no, y además usted está diciendo algo. A mí, por ejemplo, al yo haber estudiado economía, yo estoy en mi salsa, o sea, estamos hablando de algo que a mí me gusta. Entonces, el mundo entero está hablando de algo que a mí me gusta. Y la línea de que lo está hablando no es precisamente con una línea
intervencionista o proteccionista o keynesiana, no, estamos hablando de una línea liberal, ¿no? O sea, la gente, incluso la izquierda, alegando eso, levantando la bandera. Es que era el Partido Comunista de China, de líder del mundo libre. Eso no lo había pensado yo. O Vietnam, imagínate. O Vietnam. Y con España. En defensa de Vietnam, creo que lo dije también, Vietnam es uno de los países más capitalistas del mundo. Sí. Su población, por su gente es muy capitalista. De la más del mundo. Es un pueblo súper comerciante, súper trabajador, etc. Lo que no es comerciante es el gobierno, pero su gente es de la más capitalista del mundo. Sí. Mucho más que muchos de nosotros. Sí, claro. Eso es interesante. Yo creo que será un tema que debiéramos abordar. Eso es la cuestión de los valores económicos. ¿Cierto? No el gobierno, sino como, por ejemplo, yo lo que leí es que en España a la gente aún le parece muy de derechas el gobierno que tenemos. Sí, exacto. Sánchez, ahorita le dicen fascista. Sí. De los socialistas que es el español. Sí, en general, ¿no? Les parece poco. No, si le pregunta a la gente, a mucha gente aún le parece poco. Incluso en votantes de la derecha. Mira lo que estoy diciendo. Porque son los hábitos, los valores que tenemos, que se educan, pues a lo mejor de padres a hijos, que se educan en las escuelas, que se educan en los medios de comunicación. Y eso es algo muy difícil de romper. En cambio, otros pueblos, seguramente los países que salieron del comunismo, son de los más capitalistas que hay en sus poblaciones. No, pero usted está hablando del presidente Sánchez, que es más evidente, pero yo le puedo decir, yo estuve un par de años atrás en Europa acompañando a un opositor cubano y nos recibieron, a mí por ir con él, algunos políticos, pero cuando yo leí, por ejemplo, o me actualicé, el PP, que parece, para España es la derecha, o sea, esta nueva derecha que para mí es rosadita, pero casi roja, ¿entiendes? O sea, pero es la derecha en España. Entonces, eso te das cuenta de lo socialista que puede ser una sociedad. Vi una comparación alguna vez del PP con el programa, ¿cómo se llama?, de Bernie Sanders. Imagínese usted. Y eran bastante parecidos. Claro, a mí me pasa con la oposición cubana, que hablan de ideología conservadora de derecha y cuando tú entras te están hablando de salario mínimo, de bienestar social, de economía social. Y presumen de subirlos. No dicen no, presumen de que gastaron más y todas estas cosas. ¿Sí? Claro. ¿No? Entonces, esa es la mentalidad. Es un tema para hablar también. ¿Cómo son los valores económicos de las personas? Y la diferencia que puede haber, que te puede parecer contradictorio, pero resulta que Vietnam, la población de Vietnam es más capitalista, siendo un país comunista o socialista, es más capitalista su población que, por ejemplo, Estados Unidos. A lo mejor los Estados Unidos hay mucho socialismo también. Pudiera ser también, sí. Entonces, ese tipo de cosas hace que la gente explote. ¿Cómo así? A ver, en los países que salen del comunismo de mucho tiempo, la población está muy concienciada y valora mucho más el otro sistema y lo defiende mucho más. Claro. Se ve, por ejemplo, en Europa del Este. Claro. Estonia, Letonia, Lituania, la República Checa son países muy capitalistas porque saben lo que es la otra cosa. Y si algún día es Cuba, pues Cuba también verá como tiene un país bien capitalista. Espero yo que sea eso. Pero cuidado, eso lleva tiempo de aprender, ¿eh? Sí. Cualquier transición económica tiene problemas, porque la población está acostumbrada al antiguo sistema y adaptarse al nuevo, eso lleva tiempo, ¿eh? No es inmediato. No, y ese es mi problema, que a veces me meto en polémica y cosas que después me siento mal, porque a veces puedo sentir que son hasta innecesarias, pero considero que no, porque entonces me confunde y me molesta que eso se utiliza también políticamente y entonces sectores de la oposición te venden como que es la diferencia con lo que está pasando en Cuba, pero en realidad son reformistas. O sea, son socialistas, pero que dicen que ese socialismo está mal aplicado. Entonces el socialismo no se aplica bien nunca. Entonces con la ignorancia o la falta de información puede confundir también al cubano. Y otro debate. Las transiciones económicas también, cuanto más rápido es mejor. Lógico. Si no, es muy difícil. Es lo que usted dice, los impuestos. Hacerlas en poco tiempo, muy duras, que ir poquito a poco, porque al final poquito a poco no hace nada y al final no se ven ni los éxitos en un lado y sigue manteniéndose lo otro. O sea, yo odio en política del lobo un pelo. Sí. No. Sí. Eso se parece más al contrario que a ti. El del lobo un pelo se parece más a un reformismo que a un cambio. Pero bueno, yo creo que como siempre con usted cuando estamos terminando de pronto aparecen varios temas más. Nos quedan para otra vez si Dios quiere. Sí, pues profesor, yo creo que para nosotros esto es un momento como mínimo interesante. Ojalá sea frugal, ojalá sea rápido. La próxima que tengamos
Si Dios quiere, veremos si se acertó o no. Exacto. ¿Qué pasó? Si no fue bien a nosotros, si le fue bien a los que dijeron que era de otra forma y que el efecto iba a ser, pero yo creo que todo el mundo va a poder sacar la bandera de que ganó. Yo creo, hasta asemeja a esto. Yo también, es como se negociaba antes, yo espero que sí. Bueno, muchísimas gracias, profesor. Gracias a usted, señor Milanes, y un honor como siempre estar con usted. Gracias, y nos vemos pronto. Sí, Dios quiere, ya lo voy a ver. Vale. Bueno, gracias. Bueno, señores, ahí tuvimos al profesor Miguel Ángel Bastos. Buenas tardes. Gracias. Y bueno, también vamos a terminar el video con esta invitación a Juntanzas 2025 en Galicia, en un pequeño pueblo de Galicia, donde también nos vamos a hospedar en un monasterio, una cosa súper mística, donde se va a hablar de fe, donde se va a hablar de economía, donde se va a hablar de ética, donde se va a hablar de filosofía, de arquitectura, donde se va a hablar de propiedad privada, donde se va a hablar de anarcocapitalismo. Ahí te voy a dejar el link al final de este video para que si te embullas y quieres estar por allá conmigo, ya yo voy. Si te embullas y quieres estar por allá conmigo, pues que pinches el link y te apures porque tampoco hay muchos cupos, es un pequeño pueblo y no va a ser un evento masivo, va a ser un evento más bien restringido a los que primero se anoten. Así que gracias por seguir este canal, gracias por compartir este contenido, gracias por compartir o no lo que pensamos y lo que decimos aquí, pero siempre en libertad vas a tener la capacidad de comentarlo, vas a tener la capacidad de criticarlo. No me pregunten más cuando me escriben en privado, Manuel, ¿puedo coger tu video? No, coja mi video, reaccione, hágale un meme, haga lo que usted quiera, hable en contra mía, pero haga algo. Lo que hay que hacer es algo. Así que muévete, actúa, reacciona, que eso es lo que yo creo que puede aportar, en este caso, en esta batalla cultural, a que se vayan definiendo las posturas de cada uno. En este caso, bueno, en la comunidad cubana, que se vaya definiendo la postura que no solo sea anticomunista, sino también anarcocapitalista. Nos fuimos, George.